Bienvenidos al programa Gente Chévere con Odalis de Venezuela y Hardy de Austria. Hoy tenemos un amigo aquí que nació en Venezuela, que es venezolano, y que hizo una entrevista conmigo hace como 3, 4 semanas y me gustó tanto, que me encantó y cómo habla, cómo piensa, que hemos decidido hacer una entrevista con él también. Entonces, entrevista con entrevista, qué bueno, ¿no? Entonces, yo me gustaría saber, primero voy a decir cómo estás, por supuesto, como siempre se dice en Venezuela, y me interesa tu historia, Jorge. Se llama Jorge, disculpa, yo ni he dicho el nombre, el Jorge González de Venezuela, y me gustaría saber cómo llegaste a Europa y tu historia, porque tú eres venezolano y ya estás aquí, yo sé, en Austria, en mi patria, estás como 400 kilómetros lejos de aquí, nosotros estamos en el sur, en Klagenfurt, y tú en Viena, que yo sepa. Entonces me gustaría que nos cuentes un poquito de eso. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, gracias por la invitación. Tú sabes que cómo me gusta a mí echar cuentos, así que esto es un placer estar con ustedes y bueno, compartir un poco cómo son los caminos de la vida para que quizás sirva de algún ejemplo para otros o simplemente sirva de documentación de nuestra propia vida. Mira, bueno, yo, como le estaba comentando antes de comenzar, me fui prácticamente de Venezuela en 1983, porque yo estudié en Venezuela Ingeniería Eléctrica en la Universidad Simón Bolívar y me gradué en 1981 y uno cuando se graduaba en esa época siempre tenía así como que el target de que iba a hacer un posgrado en algún lado. Eso era el estándar en Venezuela, sobre todo, bueno, la gente que estudiaba este tipo de carrera. Y yo pues empecé a trabajar como un ingeniero en Venezuela para darme cuenta más o menos en qué tenía que hacer mis estudios de posgrado y ya en 1983 pensé que era el momento de comenzar con el posgrado. Me fui a Alemania y en Alemania pues cambié totalmente mi carrera. En lugar de hacerlo en potencia, lo hice en electrónica, en circuitos integrados y me convertí prácticamente en una persona que llaman los alemanes un Datentechniker. Y bueno, así es la vida, uno termina haciendo otras cosas. Eso me sirvió de mucho, entré en el mundo de la computación, no como computista, sino como diseñador de los circuitos que llevan los computadores adentro y un especialista en computadores, en supercomputadores, en paralelismo. Y bueno, gracias a los alemanes hice el primer computador celular que se implementó en hardware, porque hasta ese momento pues se habían hecho muchos diseños sobre papel, pero no se había invertido dinero en hacer un prototipo. Y bueno, los alemanes confiaron en mí, yo confié en los alemanes e hicimos un computador celular, un computer cell array, como dicen en Alemania, eine celulare Rechnerarchitektur. Es bastante complicado. pero bueno, me sirvió de mucho y en base a eso, pues estuve luego trabajando como científico para la IBM y me di también el gusto de hacer algoritmos de matemática, de patentarlos, siempre con la mira de poder implementarlos en estos computadores celulares. Y bueno, paralelo siempre fui pintor. En Alemania hice muchos cursos de pintura pues sobre todo me encantaba pintar a personas al desnudo y pintarlos desde el punto de vista de cómo abstraerlos un poco, cómo quitarles un poco el figurativismo y ponerles más bien como la parte del tema, de la temática que yo quisiera expresar. Eso lo entendí en Alemania, hasta ese instante era un pintor naif y creo que Alemania fue muy importante desde el punto de vista de despertar como un pintor de finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI. Y eso es un milestone en mi vida, es decir, fue un milestone en muchas áreas de mi vida, en base a que ya estaba metido en teoría en computación, estando trabajando en Venezuela, conocí una persona en el jardín de mi casa que me dijo que estaba buscando a un ingeniero computista para la OPEP en Viena
a finales de 1991. Y bueno, regresé a Europa y aquí estoy. Yo, en una cosa que yo pensé que me iba a venir por 2 años, pues se ha convertido en 29 años en Viena. Y bueno, ha sido siempre un placer estar en tu país, Hardy. Esto es una belleza de país. Viena es precioso, Viena es inspirador, Viena es una ciudad clean, Viena es amistosa, internacional, bueno, barroca. ¿Qué te puedo decir? Los Strauss están por todos lados, Mozart, música contemporánea, teatro. Esto es el lugar ideal para estar. Y por supuesto son personas todas que están muy siempre tratando de pensar cómo mejorar la forma de vivir, la urbanidad, cómo considerar el medio ambiente en la vida cotidiana, cómo las leyes deben respetar al ciudadano, etcétera. Es una ciudad de avanzada, digamos, una ciudadanía de avanzada. Y por supuesto ya han pasado por muchas cosas que otros pueblos han pasado, entonces pues se encuentran ya en la parte de refinación. Y yo he aprendido también a convivir con eso, pues. Entonces, por eso llegué puntual a tu entrevista. Bueno, muchas gracias por esa palabra también, y que te gusta Viena, chévere, y que te gusta Austria. ¿Cuándo tú fuiste la última vez para Venezuela? Mira, fui en el 2016, en el 2016, porque murió mi padre. Y bueno, anteriormente pues había estado yendo muchas veces. Nunca dejé de ir a Venezuela durante este tiempo. Prácticamente iba una vez al año. Y bueno, en las aproximaciones de la muerte de mi padre, pues tú sabes que las personas pues necesitan que uno los visite un poco más, que entran en crisis, en terapias intensivas, etcétera. Pues fui unas veces más de lo común. Y bueno, luego murió mi padre y me encontraba yo en una etapa muy fuerte de trabajo como técnico. Y entonces dije, bueno, en el 2016 y 17 voy a tratar de no ir, porque te necesito como tener también formas de recargar energía. Y luego la situación en Venezuela pues se convirtió prácticamente en una cosa cada vez más complicada. Entonces uno piensa, bueno, si voy, ¿cómo me voy a desplazar? Si voy a entrar en esta rutina con los míos, los voy a poner en estrés, porque mis hermanos que todavía viven en Venezuela pues van a querer que yo tenga todo, que yo salga a pasear. Yo no voy a Venezuela a estar en Caracas, yo voy a Venezuela a recorrer el país. A mí no me interesa estar en un solo sitio, me gusta ir a los Andes. Mi madre era de los Andes. Me gusta ir por carro para ver cómo es el país, para ver cómo están las carreteras, para ver con mis propios ojos el verdor venezolano. Y yo sé que con eso pues pongo en estrés a todo el mundo, porque todo el mundo me dice, quédate quieto, no salgas, va a suceder no sé qué cosa. Pero cada vez que he ido siempre lo he disfrutado mucho. He agarrado carretera, he disfrutado comprando mis panelitas de San Joaquín, mis quesos de bola, bueno, mangos, guamas, etcétera, etcétera. Ha sido siempre un placer. Y claro, entonces, bueno, en este tiempo ha sido así como que un poco más difícil mentalizarse y mentalizar a dónde uno va a llegar para hacer ese tipo de incursión allá. Ok, interesante tu participación. Sabes que una parte de lo que has contado me siento un poco identificada, porque yo tengo la oportunidad de ir a Venezuela todos los años, menos por la situación actual. Pero sí he escuchado siempre esos comentarios, y de hecho me dicen, pero tú vas para Venezuela, no, quédate allá donde estás, que es mejor. Pero hay una conexión, me imagino que es la conexión sangre con la familia, con el verde, con todo lo que está allí, con las raíces de uno,
que no me quitan esa ilusión de siempre ir y de siempre disfrutar, como tú lo acabas de mencionar, del verde, de los sabores, de los olores, de los abrazos, de la sonrisa, de todo eso que uno todavía encuentra en Venezuela y es gratis y es fluido y todo. ¿Qué nos pudieras tú decir de tanto tiempo que ya tienes fuera de Venezuela y las veces o las pocas veces que has tenido la oportunidad de ir? ¿Cómo haces ese balance para tener lo que te gusta de Venezuela, pero también para disfrutar de lo que haces aquí en Europa? Bueno, yo parto del hecho de que uno aquí tiene que vivir en forma plena. O sea, uno no puede vivir en un país 29 años en forma artificial sin integrarse, sin disfrutar. Yo realmente disfruto estar en Viena, adoro mi calle, adoro todo lo que tengo en Viena, mis amigos, etcétera. O sea, yo no soy de estos venezolanos que están tristes. Yo no me considero una persona triste. Por supuesto, tengo mis momentos encapsulados de melancolía porque sucedió algo puntual, pero mi vida normal es una vida bastante, digamos, positiva, alegre. Yo soy una persona que realmente vivo sin ninguna queja aquí en Viena. Sin embargo, sucede lo que dijo Hardy la vez que hablamos: cuando yo voy a Venezuela, todo encaja. Es decir, tú entras como a la horma de tu zapato. Prácticamente desde el momento que llegas a Maiquetía, te sientes como que qué bien los saluditos de la gente cuando estás pasando por el pasaporte, como cuando se abren las puertas, el ruidito de la calle que te ofrecen esto, dónde está el carrito, el crujir del calorcito. Bueno, todo me parece que es como que es mío, pues, que es lo que es natural. Es decir, los anuncios no los tiene ni siquiera uno que leer así, sino los puede leer con el ojo así y entiendes el anuncio. Bueno, todas las cuestiones y cómo te saluda la gente que te saluda como que si nunca te hubieras ido y así con una naturalidad increíble. El venezolano es muy pana, demasiado cordial, demasiado alegre, demasiado abierto. Entonces, bueno, tú por supuesto eso lo recibes como un baño de rosas. Yo digo, si esas 3 semanas allá es una incursión en tu pasado, en ti, en tu piel, en tu corazón. Regresas y cuando regresas es que entonces tienes que volver a encapsularte aquí en esta sociedad. Y por contraste, pues te das cuenta de lo que acabas de dejar otra vez. Pero claro, tenemos esa ventaja en nosotros que podemos estar en dos mundos, vivir realidades paralelas y vivirlas en forma auténtica, porque no es lo mismo uno ser un turista. Ya yo no me considero un turista en Austria y como nunca seré un turista en Venezuela. Entonces, esas son bendiciones que tenemos, esas posibilidades de uno tener entradas a sociedades en forma directa sin ningún compromiso, sino que uno puede estar prácticamente y entender dos mentalidades, entender dos tipos de vida y funcionar en ellas y hacer de eso lo mejor. O sea, yo creo que tenemos esa gran ventaja las personas que logramos hacer esta transformación. Chévere, chévere. Sí. Yo sé que tú eres una persona alegre porque yo cada día veo como en el canal de WhatsApp o también en Facebook que tú estás bailando. Cada día muestra un video de bailar. Me interesa por qué hace eso, qué es el sentido de eso. Bueno, tú sabes que eso comenzó realmente con la pandemia. Las personas que me conocen a mí saben que yo en realidad soy una persona seria en el sentido de que para mí seriedad es que tú digas vamos a hacer algo y lo hacemos. Y hacemos y lo que no se puede hacer también lo decimos, estos son los límites, pero lo que nos comprometemos lo hacemos. Soy una persona que si me he tenido que parar a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana me paro. He vivido mi vida, digamos, interactuando con grupos en los cuales por mi seriedad hemos llegado a conclusiones satisfactorias con mi contribución. Pero siempre he sido una persona que me encanta disfrutar en los momentos de fiesta, de bailar con los amigos, de ir a las discotecas. De joven iba 2 veces
salía cuando tenía, por ejemplo, mi noviecita en Caracas, pues uno salía el miércoles y salía el jueves o el viernes, es decir, tenía ese tipo de cosas y siempre fui a divertirme, nunca fui a solamente a hablar nunca fumé, nunca tomé demasiado. Entonces, bueno, pues eso lo tengo yo en mi haber. Y ahora, cuando comenzó la pandemia, cuando llegamos, estuvimos en Chile previo a la pandemia, llegamos directo al lockdown, pues estando con mi hija aquí empezamos, tú sabes, a tratar de ver qué hacíamos en este tiempo de encerrona. Y entonces, bueno, empezamos a escuchar música, a ver qué hacía. Y en una de esas ella me grabó y dijo, bueno, esto lo podemos poner en el social media a ver qué pasa y tal. Bueno, lo cierto es que descubrí que eso es una terapia muy buena para mí, empezar el día. Por ejemplo, yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana, 6 y pico, entonces empiezo a hacer browsing de qué tipo de música hay, cómo era la música de los 70, cómo era la música de los 60, cómo era la música de los 50, qué música hay. Por ejemplo, hoy hice investigación sobre cómo es la música en Alemania, fusión con latino, etc. Entonces me meto en otra onda, no me meto en esto de cómo está la pandemia, quiénes se murieron ayer, qué pasó con... Ya me salgo de eso por completo. Entonces, una vez que mentalizo la música, me doy el gusto, por supuesto, de escuchar muchísimas canciones tempranito. Entonces, bueno, esta es la música, entonces me imagino, ajá, esto se puede bailar así. Entonces, tú sabes, empiezas tú a decir como a ver cómo lo puedes bailar y algunas me ponen en hacer ejercicio, pues porque requieren realmente de movimientos bastante fuertes. Y bueno, después que si me tengo que vestir en forma especial o no, cuando te das cuenta ya tienes 3 horas o 2 horas y pico que las ocupaste en una cuestión súper buena, que te mentaliza positivamente para el resto del día. Y bueno, y yo también lo hago desde el punto de vista, hoy en día ya después que pues participé eso en social media, que uno recibe el 99% de las críticas son positivas, pero hay un porcentaje de críticas que son negativas, los llamados haters, y ellos dicen que una persona, un viejo así, ya muriéndose como yo, no debería estar ahí, que eso que es ridículo, que balurdo, tú sabes, ¿qué te pasa? Ocúpate, haz algo, cosas así. Bueno, lo hago también en contra de esa gente porque hay que demostrar que las personas de 63 años no nos estamos muriendo, todavía nos quedan pilas bastante y uno puede hacer lo que le da la gana hasta el día que se muera. Es decir, no tiene nada que ver con la edad y no tiene nada que ver con el sexo, no tiene nada que ver con nada. Si mientras tú no estés haciéndole mal a nadie, puedes hacer uso de tu libertad como ser humano y hacer lo que tú quieras que te ilumine el espíritu, que te satisfaga. Sí, 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 perfectamente, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Aparte de que la música, yo no sé, la música tiene un poder tan increíble en las personas. Y bueno, a ustedes que son artistas o tienen esa vena artística, pues también, pues es algo muy en equilibrio con el arte también, es un arte. Y yo puedo decir, pues personalmente, a veces puedo tener algún malestar o algún dolorcito, y yo pongo la música que me gusta y ese dolor, chao, se fue. El malestar, bueno, agarró camino, como decimos nosotros los venezolanos. Y es una terapia. De hecho, la música es una terapia. Entonces, bueno, hay que bailar, hay que disfrutar, hay que vivir la vida. Sí. Están pasando tantas cosas negativas en el mundo que no podemos ponernos nosotros también en ese camino, sino al contrario, tenemos que buscar lo que nos haga bien y nos haga sentir chévere. Exactamente eso que estamos haciendo con ese programa también. Algo, poner un granito positivo a la situación en el mundo, para que gente que ven eso se alegren y toman ideas y todo eso. Eso es algo positivo para la situación que estamos viviendo ahorita en ese momento, todo el mundo. Y por eso hemos hecho eso y nos va bien, nos alegra a nosotros, alegra a la persona con quien hablamos, otra gente que ven eso, nos escriben mucho y como tú dices, también hay algunos que dicen que es ridículo y así, pero no importa, no importa. Y mi mensaje a esa gente es, mira, si no te gusta, apaga y ve otro video que te gusta o apaga completo y haga otra cosa que tú quieres. Y quien gusta, con mucho gusto, bienvenido viendo eso, comunican con nosotros, chévere, chévere. Esa es la idea de eso. Y hoy también, mira, yo, sí. Por favor.
No, bueno, hoy también que es como el último día de este año, ¿verdad? Pues sería también interesante tu mensaje con respecto a eso y claro, a lo que acabamos de acotar nosotros con la gente positiva y lo no tan positiva. Bueno, déjame darte todavía un poquito más de esa idea que tengo también yo con respecto a la social media. Yo pienso que las personas de la edad nuestra o de mi edad en particular, hay un porcentaje muy alto que tiene algo todavía resquemor con respecto a los medios sociales, pero no lo usan. Entonces es una cuestión así como que en aquella época que decían es malo ver televisión, la gente que no veía televisión. Entonces yo sí creo que, bueno, todo lo que se haga en exceso es malo y todo lo que se use en forma correcta pues puede llegar a ser bueno. Y ese es uno de los casos como lo es la social media. Yo creo que la social media vino para quedarse y por lo tanto las personas de este segmento de edad tienen que empezar también a dejar una huella digital en el social media, porque ellos no se pueden desaparecer y no pueden ser solamente consumidores. Tú tienes que también contribuir en el contenido de social media, por lo tanto yo aplaudo todas las personas que tengan que estén ya, digamos, al comienzo de la tercera edad, que participen en la social media, porque eso da un balance. O sea, no puede ser que dentro de 20 años vengan unos marcianos acá y encuentren que en esta época solamente vivían teenagers y personas de 30 años y los demás no existíamos. Tienen que existir una huella digital de eso. Con respecto al año que viene, bueno, yo tengo muchísimas esperanzas porque imagínate que tú tengas, eso es como cuando tú tienes este caso de un joven o un hombre o una mujer que tienen 3 años sin tener sexo, imagínate la primera vez que tenga sexo después de eso. Pues así va a ser el 2021, o sea, todo el mundo atrapado, toda la población del mundo, todos esos millardos de gente atrapados que querían hacer algo, que algunos querían comenzar con una empresa, otros querían casarse, otros querían hacer este tipo de negocio, otros están inventando algo, todos atrapados y que le digan a marchar, vamos, let's go. Yo sí tengo, digamos, una especie de buen sentimiento. Eso nos van a decir partida y todo el mundo va a salir en una buena dirección. Van a haber oportunidades de viajar, de negocio, de vender, de comprar, de casarse, de enamorarse, de divorciarse. Van a haber muchísimas cosas. Entonces yo creo que eso es algo también que va a ser único. Pues tenemos mucho tiempo enjaulados y aquí van a ser, digamos, esas energías pues se van a cristalizar muchas de esas el año que viene o los años posteriores al que viene. Pues, o sea, eso va a ser un momento de restart desde el punto de vista, no como lo dicen por ahí, que están haciendo un reset, sino es un restart lógico. O sea, has tenido tiempo para pensar en tu vida, para pensar en nuevos proyectos, para quizás diseñar cuestiones que tú quisieras cambiar, implementar, y luego vas a tener el tiempo para hacerlo. Es decir, tuviste mucho tiempo para intelectualizarlo, para mentalizarte, para soñarlo, para visualizarlo, que realmente en la vida normal uno a veces carece de eso, de la visualización del futuro, del análisis de su aquí y ahora, sino simplemente uno está metido como en esa rutina de que uno vive y no se cuestiona nada. Pues ahora tuvimos esa oportunidad de sentarnos a pensar en qué estamos, en cómo andamos, cómo lo hacemos, qué podemos cambiar, y ahora pues vamos a tener la oportunidad de implementarlo. Yo sí estoy sumamente positivo. Bueno, no hay mejores palabras para terminar la entrevista y muchas gracias por esas palabras, bien chévere. Sí. Y te deseamos lo mejor y un año nuevo perfectamente, como no puedo decir mejor como dijiste tú, entonces. Guten Rutsch. En alemán dice Guten Rutsch, así es. Ajá. Guten Rutsch para ustedes también. Mira, bueno, un placer, ya tú sabes, aquí estoy a la orden. Y bueno, lo mejor para todos ustedes, para ustedes y para los que nos escuchan el año que viene. Y vamos quizás a encontrarnos dentro de un año a ver qué pasó. Exactamente. Y una cosa adicional, un día cuando otra vez vas para Venezuela y por si casualidad yo estoy en Venezuela también, por supuesto estás bienvenido en la casa, con mucho gusto. Sí. Puedes pasar ahí y puedes quedarte algunos días como tú quieres, con mucho gusto. Bueno, imagínate llegar al mundo redondo. Ajá, exacto. Ok. Bueno, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
Un abrazo para ustedes.